Salve María, la querida audiencia, bienvenidos a este programa de Radio Católico, Lo Inédito sobre los Evangelios, el podcast semanal de los Heraldos. En el momento en que grabamos este programa, el mundo se angustia en la pandemia y en una crisis de mala tristeza y de abatimiento, preocupación y soledad. En este programa nos planteamos una pregunta. ¿Existe una vacuna contra la depresión y la tristeza? Hoy vamos a aprender cómo ver el sufrimiento como una oportunidad de crecer, vamos a aprender cómo quitarle al sufrimiento esa máscara de mal absoluto y vamos a profundizar, sobre todo, cómo no dejarnos abatir en medio de la soledad, de las preocupaciones y cómo no dejarnos llevar por la mala tristeza. Les habla el hermano Gustavo de los Heraldos y bienvenidos al programa 103 de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast. En este episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast, una entrevista exclusiva con el Dr. Saúl Castiblanco, psicólogo, bachiller en Ciencias Religiosas por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma, el Angelicum, y por la DOMUNI, Universidad Internacional de los Dominicanos, con sede en Toulouse, Francia. El tema: la vacuna contra la depresión y la soledad, y cómo quitarle al sufrimiento esa máscara de mal absoluto, cómo transformar los momentos de soledad en actos sobrenaturales de fe y compenetración. Todo eso y mucho más en este nuevo episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast. Saludamos a la audiencia entonces que nos acompaña programa a programa. Este es el programa número 88 para Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. También extendemos nuestro saludo a la audiencia que nos acompaña desde Radio María del Rosario, FM 90.7 de Buenos Aires, Argentina, para Radio María Guatemala, FM 103.3 de Guatemala City, y también, por supuesto, a las audiencias que nos siguen en YouTube y en WhatsApp. A todos la bienvenida. Hoy tenemos un programa especial, tenemos una entrevista con el Dr. Saúl Castiblanco dedicada al tema de la vacuna contra la depresión y contra la angustia. En el momento en que grabamos este programa, el mundo realmente se debate en una crisis hasta ahora no vista de soledad, de preocupación, de depresión, y necesitamos, por tanto, atacar ese tema de frente y necesitamos también ayudar a nuestra audiencia a afrontar esos problemas tan nuevos y al mismo tiempo tan antiguos que son la preocupación, la depresión y la soledad. Entonces, nada mejor que abordar el tema con el Dr. Saúl Castiblanco, que nos puede ayudar muchísimo, sobre todo, a afrontar este problema tan actual. Entonces, el programa del día de hoy lo hemos dedicado a esa temática. ¿Existe una vacuna contra la depresión? ¿Existe una vacuna contra la mala tristeza? ¿Y cómo podemos invertir la situación de tal manera de poder aprovechar este fenómeno para nuestra santificación y nuestro perfeccionamiento? Doctor Saúl, salve María. ¿Y cómo hacemos entonces? Entonces esa realidad. Existe el dolor, existe el sufrimiento en esta vida, no podemos escapar de él. Después del pecado original, el sufrimiento hace parte intrínseca de la existencia humana. El que quiera negar esa realidad sufre más, porque termina huyendo de una realidad que lo persigue, que está detrás de nosotros, más que la sombra. Entonces, primera vacuna contra la depresión: acepte que en esta vida hay sufrimientos, ¿no? Pero el sufrimiento en el cristiano, el sufrimiento del cristiano es diferente del sufrimiento del no cristiano. Porque el cristiano sabe que tiene una ayuda para cargar el sufrimiento. ¿Cuál? El recurso a Dios. El sufrimiento nos hace acordar de Dios. Cuando uno no tiene problemas, con mucha facilidad se olvida de Dios. Mucha facilidad, ¿cierto? Porque tiene todo. Entonces, ¿Dios para qué? Pero cuando nos vienen las cruces, cuando nos viene una enfermedad, cuando nos viene un dolor, una incerteza, una aprensión, una ofensa, un amor propio herido, llegó el dolor a la vida. Y es todos los días. Bueno, si el cristiano se acuerda de ese momento, de que Dios lo puede ayudar, de que existe el recurso a lo sobrenatural, de que existe la gracia que nos ayuda a fortalecer la naturaleza para enfrentar las cruces, los dolores y los sufrimientos de cada día, se une con el dolor a Dios. Entonces, otra de las razones que explican el mal, que explican el sufrimiento en esta vida, es un camino para unirnos a Dios.
¿no? Y el sufrimiento bien cargado nos asemeja a Cristo, que cargó la cruz camino al Calvario. Él cargó la cruz, ¿cierto? Él era el Cordero sin mancha. Él no tenía que pagar por pecado alguno, no tenía que expiar ninguna culpa, pero él estaba expiando las culpas ajenas de todos los hombres, desde Adán y Eva hasta el último hombre del fin del mundo, y lo hizo con alegría. Y parece que el Cirineo lo hizo también así, ¿no? Según cuentan ciertas revelaciones. Entonces es otro ejemplo también que tenemos que asumir, el ejemplo del Cirineo, cargar la cruz con alegría, ¿cierto? Eso ya nos tranquiliza, porque hay muchas personas que, que entran en la depresión ni siquiera por el sufrimiento, sino en la perspectiva del sufrimiento. Oiga, Asusta, ¿no? no, se asustan porque, no, entonces, ay, yo voy a sufrir, pobrecito yo que voy a sufrir. No, pues descubrió el agua tibia, sí, vamos a sufrir, esa es la vida, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pero el sufrimiento, por ejemplo, cuando uno veía al doctor Plinio, Correa de Oliveira, el maestro espiritual de Monseñor Juan Cladías, uno podría tener la tentación, ¿cierto? Porque él era luz, él era una sonrisa, él era una bondad. Uno podría tener la tentación de decir, oye, qué vida sin sufrimiento. Mentiras, mentiras, qué vida sufrida la del doctor Plinio, ¿no? Él tenía una sala donde él atendía gente, gente es atender casos, problemas, quejas, ¿cierto? A veces recriminaciones injustas contra el propio doctor Plinio, ¿no? Y don Gustavo, que sabe eso mejor que yo, él decía, estas paredes están pintadas de verde, pero ustedes se engañan, realmente están pintadas de rojo. ¿Por qué? Porque están pintadas de la sangre que yo he dado aquí, atendiendo casos, solucionando problemas y en el fondo sufriendo con mis hijos, con los casos, con los problemas, ¿cierto? Incluso las pintó de verde porque el verde descansa, ¿no? Para descansar un poquito de eso. Claro. Pero ¿qué? Era esa cruz bien aceptada la que lo convertía a él en un oasis de bondad y de caridad, una maravilla, ¿no? Entonces, primera recomendación es algo que no se dice en los consultorios, porque más que psicológico es teológico, aceptemos la existencia de la cruz en esta vida, ¿no? Y después, entonces, metamos el dolor en una perspectiva cristiana. ¿Y es cuál? Tenemos a en quien refugiarnos cuando estemos en los momentos de dolor. O sea, la iglesia tampoco predica una visión masoquista de esta vida. No, esta vida es para sufrir y esto es solo un valle de lágrimas. No, esto es un valle de lágrimas, como dice la Salva Regina. Pero no es solo un valle de lágrimas, ¿cierto? Porque están las lágrimas, pero está el paño que las recoge. ¿Y es cuál? La devoción a Nuestra Señora. Saber que ella nos auxilia, que ella obtiene de Dios las gracias para ir adelante. Esto es un valle de lágrimas, pero no es un solo valle de lágrimas, es un valle que a veces tiene atardeceres muy lindos, que son las gracias, místicas. Aquí en esta vida hay cruces y hay consolaciones. Y otra cosa de las que más angustia al hombre contemporáneo es una perspectiva atea de la vida. ¿Por qué? Porque la persona dice, esta vida en el fondo no debería tener sufrimiento porque en esta vida debo obtener la felicidad total. Y eso es mentira. Eso es mentira. Primero, en esta vida hay sufrimiento y esta no es la vida, la felicidad total. La felicidad total la obtendremos en el cielo, después de pasar por el purgatorio, los que tengan que pasar por el purgatorio, ¿cierto? En el cielo obtendremos la felicidad verdadera, completa. Ya en esta vida vamos teniendo oasis de felicidad muy grandes, ¿no? Son las gracias, son las consolaciones, son las alegrías que Dios también nos manda, pero, pero es sobre todo en la otra vida donde obtendremos la felicidad perfecta. Entonces, la Escritura nos dice 10.000 veces, oiga, ¿qué es la vida sino un soplo? Ya no me acuerdo cuál es el salmo que dice, 1.000 años ante su presencia, Señor, es una hoja que cae, que son 1.000 años ante la eternidad de Dios. Eternidad que compartiremos, sea en el cielo, sea en el infierno. Entonces, ¿qué es esta vida? Esta vida, ¿qué es el sufrimiento en esta vida desde esa perspectiva? Es menos que un soplo, es menos que un soplo. Y conversábamos también, ¿no? Que el sufrimiento tiene un papel benéfico en la vida de cada uno. ¿Por qué? Porque nos equilibra, porque el doctor Plinio Correa de Oliveira él decía, el sufrimiento es como la sombra es necesaria para la pintura. Qué monótono sería si solo hubiera día y no hubiera noche. El día es bello cuando
considera que es seguido por la noche. Y la luna de la noche es bella cuando se considera que es seguida por el sol del día, ¿cierto? Ese es el sufrimiento en la vida. Una vida de solo placeres es una vida monótona y aburrida que termina llevando a la frustración. El doctor Plinio inclusive la colocaba como ejemplo de lo que sería una vida que lleva a la drogadicción en los jóvenes, una vida de solo placeres, donde no haya ningún dolor, ningún sufrimiento, ningún esfuerzo. Entonces, de pronto alguien un poquito entusiasmado diría, bueno, entonces tenemos que buscar el sufrimiento. Calma. Lo que tenemos que buscar es cumplir la voluntad de Dios. Y Dios es el que sabe cuál es la medida de alegría y cuál es la medida de cruz que tiene para cada uno de nosotros, dependiendo de nuestra psicología, de la luz primordial que Él nos dio, de la misión que tengamos que cumplir. Lo importante es estar unido a Dios. Entonces, Dios me mandó un sufrimiento. Significa, por ejemplo, me llegó una enfermedad. Entonces no voy a ir al médico porque eso me lo mandó Dios. No. Dios a usted también le dio inteligencia y le dio recursos y tiene dinero, vaya al médico, ¿no? Y muchas veces la persona va al médico y se cura. Entonces le implicó un gasto económico, le implicó una aprensión, le implicó un dolor y se curó. Listo, esa fue una pequeña cruz que usted cargó y si la cargó bien, ayuda a cargar la cruz de Cristo y se asemejó a Cristo. Ahora, hay dolores que no son curables, ¿cierto? Hay dolores finales, hay dolores mortales. Pero recordemos, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida sino un soplo? ¿Qué es la vida sino una hoja que cae? Dice la escritura. Bueno, oiga, se murió. Bienaventurado, diría inclusive alguien con perspectiva cristiana. ¡Oh, qué loco! No, 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 es que es la perspectiva cristiana. Se murió, listo. Confiésese bien, acceda a sacramentos, busque indulgencias y váyase al encuentro con Dios por toda la eternidad. Esa es la fe. La vida eterna es más real que la vida pasajera de esta vida. Oiga, ya está en perspectiva, ya está en el tobogán que lo lleva a la vida eterna. Prepárese para el encuentro con Cristo, para que tenga que pasar poco tiempo en el purgatorio, ¿no? Entonces ni siquiera la muerte, eso lo dice el propio San Pablo, ¿no? Ya que estamos hablando de la segunda lectura del día. ¿La muerte me separará de Cristo? No, no me separará de Cristo, dice ese hombre que llegó a afirmar que no era él quien vivía, sino era Cristo viviendo él. La muerte no me va a separar de Cristo. O sea, no le tengo miedo a la muerte. No le tengo miedo a la muerte. Creo que era San Juan Damasceno que celebrábamos en estos días, que decía, ¿qué nos dio el cristianismo? El cristianismo nos dio temor a la muerte eterna para quitar el temor de la muerte normal, de la muerte de esta vida, ¿cierto? El pagano es lo contrario, un pánico de cualquier cosa que le pueda pasar en esta vida y un destemor de lo que debería tener temor, que es de la muerte eterna. Ese es el pagano. O sea, la visión pagana y la visión cristiana son opuestas, son contradictorias, no se concilian una con la otra. Y la visión verdadera es la visión cristiana. Esa es la visión cristiana, ¿no? Los saduceos, por ejemplo, estamos hablando de nuestro Señor, los saduceos que en el momento de la venida de nuestro Señor ocupaban los principales lugares del sacerdocio en Israel, porque ellos eran saduceos, no creían en la vida eterna, eran paganos, porque eso era el paganismo que se había introducido dentro de la religión judía. Y resulta que estamos hablando de que unos creían que la existencia de un hombre era de 80, 70, 100 años, y otros que decían que era de millones, de millones, de millones de infinitos años. O sea, no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿no? El saduceísmo dentro del pueblo judío era una plaga. Bueno, ¿nosotros somos saduceos o no? Nosotros vivimos como si esta vida fuera el objeto, fin y último objetivo de todos nuestros... Si tenemos esa visión, no somos verdaderamente cristianos. Si tenemos una visión que es cristiana, ¿qué es cuál? Oiga, en esta vida hay cruces y hay alegrías. Y esta vida no es sino un paso para la vida eterna. Si tenemos esa visión ya nos descansa. Ya nos coloca, por ejemplo, veía en estos días, don Gustavo, no sé si usted ha visto, una caricatura que era personas todas atemorizadas con un palo largo abriendo una puerta. Y la puerta tenía un título que decía 2021. Dice la gente apanicada de abrir la puerta que abre el próximo año por este año que acaba de pasar. Bueno, no, tranquilo. O sea, sí, pues, si nosotros vemos un poquito el noticiario, yo no recomiendo verlo mucho, porque los medios de comunicación para ganar rating viven del escándalo, y el escándalo puede hacer mal psicológicamente a la persona que sigue continuamente el noticiario. Pero si uno sigue normalmente el noticiario, uno dice, oiga, sí, el 2021 se abre con perspectivas no las mejores,
Se abre con perspectivas algunas buenas, pero otras no tan buenas. Pero para el cristiano no hay perspectiva y perspectiva mala cuando usted tiene la confianza puesta en Cristo y puesta en Dios y puesta en la Virgen, tranquilos. Que se vendrán sufrimientos y cruces, no, pues descubrió el agua tibia, claro, porque todavía tiene cruz y el próximo año va a tener cruces, pero llevado con paciencia, con resignación, rezando. O sea, ¿qué es una enfermedad? ¿Qué es un virus al lado del poder que tiene la Virgen en el cielo? No es nada. ¿Qué es es lo que dice San Pablo, ¿no? ¿Qué es una dificultad cuando uno está unido a la Virgen? Que ella nos cuida como madres, nos cuida como los mejores de sus hijos. Ella, que es la reina de los ángeles, que tienen un poder magnífico. Ella, que es la que guía el universo, porque Dios guía el universo a través de su gracia. ¿Qué es el mal al lado de eso? No es nada. Entonces, quien está verdaderamente unido a Dios, no teme. Eso ya lo ayuda a salir un poco de la depresión. Estoy hablando demasiado, don Gustavo. Al contrario, doctor Saúl. Ahora que está clarísimo entonces que es lo que más nos asusta, que el temor al sufrimiento. Y entonces que es una cosa clara que, al contrario, en vez de hacernos mal, nos ayuda, nos hace bien, nos pone en perspectiva, nos da una finalidad y también nos da la noción de quiénes somos y dónde estamos. Ahora, hay una realidad también muy nueva y es esta de la aislación. Por ejemplo, me contaba una contadora, aquí muy amiga de los Heraldos, que, por ejemplo, en esta semana ha perdido 3 clientes. ¿Y por qué? Está bien, eran personas que no eran jóvenes, estaban en sus 90, 91, 92, pero extremadamente activas y se mantenían. Y de repente, por causa de ese aislamiento, por causa de que ya no ven a los amigos, por causa de que ya no pueden ejercer las actividades que ejercían, bueno, se fueron apagando y llegó así, ¿no es cierto?, la muerte. Y se podría decir que esa nueva tendencia al abatimiento nos está haciendo un mal enorme. Entonces, ¿cómo focalizar un poquito lo que usted nos decía y ahora en esta otra perspectiva que es aquella de la aislación, del no ver a los amigos, de que nuestra vida no tiene, comienza, digamos, por así decir, a no conseguir poner en práctica lo que muchas veces le da sentido? Entonces, ¿qué hacemos en esa perspectiva? Bueno, el aislamiento también es una enfermedad de nuestra época, un poco consecuencia de un ambiente pagano, no ya Claro. cristiano, ¿cierto? Porque se aísla también muchas veces el que no se interesa por los otros, ¿no? El doctor Plinio Correa Oliveira, que no solamente tenía discernimiento de los espíritus de las almas, sino sobre todo de las naciones, él deploraba el individualismo, que en ese sentido es sinónimo de vivir yo conmigo mismo, del colombiano y particularmente de la ciudad donde vivo, que es Bogotá. Él decía, eso es espantoso. Entonces, doctor Plinio, él deploraba ese individualismo, él hablaba del individualismo noyento del bogotano, del noyento en portugués es espantoso, ¿no? Es claro que cuando uno está quejado de problemas que no tenía hace un mes, como por ejemplo, dónde voy a encontrar los alimentos, qué días puedo salir, qué días no puedo salir, qué zonas están vedadas por cuarentena, cuáles no, etcétera, pues es normal. Esto tampoco es, esto es de equilibrio, ¿cierto? Es normal que uno piense primero en solucionar las necesidades básicas propias de uno mismo y de la familia, pero sabiendo que hay esa tendencia del pecado original y del egoísmo a aislarse, pues hay que contradecirlo un poco. Entonces, ¿hace cuánto que no llamo a esa tía medio abuela que vive solita y que de pronto tiene tendencia a la depresión? Oiga, llámela. Y escúchela, escúchele las cuitas, escúchele las quejas. A veces escuchar quejas, por no decir siempre, es cansón, es molesto. Pero usted está saliendo, usted en el fondo, quien está siendo más beneficiado con ese contacto es usted mismo. Entonces, tenemos que luchar por preocuparnos por los demás. Estamos hablando del sufrimiento, ¿cierto? Pero estamos diciendo que esta vida no es solo un valle de lágrimas, ¿no? Doctor Plinio, por ejemplo, que un hombre que sufrió mucho en la vida. Doctor Plinio sufrió mucho en su vida. Él decía también que él tenía alegrías muy profundas, ¿no? Alegrías muy profundas, muy fuertes, muy poderosas, pero que partían de cosas sencillas, porque el doctor Plinio decía que él se contentaba con poco. Entonces una vez, por ejemplo, viendo un caballito que arrastraba una carreta en San Pablo,
si no me equivoco, cerca del cementerio de la Consolación, donde estaba enterrada la madre de él. Él se quedó contemplando el caballito, entonces yo me lo imagino como esos caballos que uno a veces ve que uno le puede contar el costillar y puede contarle los años porque ya no tienen dientes, ¿cierto? Y era un caballito así, y él decía, oiga, mire ese caballito con qué resignación, a pesar de su precario estado físico, va cargando su carga. Y él, a partir de esa contemplación, saca una lección, ¿cierto? Una lección espiritual. Él dice, oiga, mi madre era así, ella se contentaba con poco y yo soy un poco así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? Doctor Plinio no vivía solo para sí, pasaba un caballito, un mero caballito enfrente de sus ojos y él tenía una consolación, era un mensaje de Dios que él percibía a través de esa contemplación y así era Doctor Plinio. Era un pajarito, era una persona, ¿cierto? ¿Cuántas personas con las que uno se cruza en el camino todos los días? ¿No? Y uno no se interesa por ellas. Y resulta que puede ser que esa persona esté trayendo un mensaje de Dios para mí. ¿Por qué? Porque ella tiene una luz primordial que yo no tengo y que Dios quiere que contemple en ella. ¿No? Porque esa persona tiene una cualidad que Dios quiere que yo la admire en ella. ¿No? Y saliendo de mí mismo, voy interesándome por los demás. Los demás se dan cuenta de eso. Porque la tendencia normal es que cada uno vive para su egoísmo, ¿cierto? Cada uno vive para su isla separada. Cuando alguien siente que otra persona se interesa por ella, ¿no? Esa persona encuentra un tesoro, porque aquí cada uno se interesa por sí mismo, no por otro. Entonces, con mucha frecuencia, no siempre, quien siente que está interesado por ella, responde a la otra persona. Entonces establecen las relaciones sociales, ¿cierto? Y una persona pregunta esto, otra persona pregunta lo otro, ¿cierto? Por ejemplo, ayer estábamos comiendo con mi familia en un restaurante y al lado nuestro se sentó una señora ya mayor con un perrito muy simpático, una perrita muy simpática, un poodle, ¿no? Y no me acuerdo qué fue lo que llamó especialmente la atención, que hizo que una hermana quebrase el silencio, quebrase el hielo y le preguntase no sé qué cosa a la señora. Para resumir la historia, era una señora que vivía sola, había encontrado a la perrita, contó ella, hace 5 años, medio perdida, ¿no? La rescató y hoy en día la cuida más que su hija. Pero la señora apenas se le dirigió la palabra, sacó todo lo que tenía dentro de su alma y empezó a hablar y no paraba, no paraba. Era como quien hubiera estado en una isla desierta y durante varios años y hubiera salido de esa situación y se encontrase con la primera persona y empieza a contar todo lo que pensó en 2 años, ¿cierto? Entonces, claro, en determinado momento pues teníamos cosas que conversar a nivel familiar, entonces se desvió la conversación, pero estoy dando un ejemplo que confirma lo que don Gustavo dice, hay mucha gente sola. Hay mucha gente sola a la espera de ser escuchada. Y esa señora, comentábamos después, la analizábamos, ¿cierto? Entonces la señora cómo era así, mire cómo cuida a la perrita, mire cómo la quiere porque estará sola, cómo vive, la señora hablaba demasiado, será una señora así, asá, etcétera. Entonces, no fue sino manifestarle un poco de interés a la señora que ella enseguida manifestó interés en nosotros. Entonces, muchas veces el aislamiento es por una actitud previa nuestra, de pensar solo en nuestras necesidades. Y la vacuna contra eso es lo que el doctor Plinio decía que era el carisma de los heraldos del Evangelio. Contemplar a Dios en el universo, en las cosas que nos rodean, ver que Dios se manifiesta en un pajarito, en un atardecer, pero sobre todo en una persona. En el momento en que uno se interesa por el orden del universo, no se siente solo, porque Dios nos está hablando a través del orden del universo. Dios constantemente nos está mandando enseñanzas, no solo al leer la Sagrada Escritura, no solo al escuchar un sermón en una misa, sino en un atardecer, con la delicadeza de un pajarito, en la elegancia de un cisne, en la astucia de una serpiente. ¿Cuántas de esas metáforas sobre la naturaleza está llena la Sagrada Escritura? Y Dios nos habla a través de eso, porque aislamiento, soledad, es sobre todo sentirse lejano de Dios. Ese es el principal aislamiento. En el fondo, la depresión es eso, es el hombre que quiere vivir sin Dios y que, como estamos hechos para vivir con Dios, se siente solo. Y a través de este carisma de interesarse por el otro, de contemplar, de estar abierto a las necesidades que no son meramente de uno va apagando ese sentimiento de soledad, digo yo.
Doctor Saúl hablaba muchísimo sobre el doctor Plinio y cómo el doctor Plinio, yo me acuerdo que él atraía muchísimo a las personas. ¿Y eso por qué? O sea, todo el mundo que le conocía quería estar con el doctor Plinio. Todo el mundo que lo viese quería acercarse para saludarlo. Y era una cuestión que es muy interesante porque la diferencia generacional, ¿no? Eran muchas veces jóvenes, 15, 18, 20 años. El doctor Plinio ya estaba con sus 75, casi 80, ¿no? Pero sin embargo, lo que atraía muchísimo en él era que todo el mundo sabía que iba a ser escuchado y que él tenía ese interés genuino, no era un interés teatral, era un interés genuino por saber cómo estaba la persona, por saber qué necesitaba la persona y hacerle un bien a la persona. Y eso lo transformaba en alguien que atraía, bueno, digamos, decenas, centenas de jóvenes, multitudes. ¿Y eso por qué? Porque tenía justamente esa capacidad de interesarse por los otros. Y qué apropiado lo que usted decía. Porque, claro, si queremos estar solos, seamos egoístas, cerrémonos en nosotros mismos y ahí nadie se va a acercar seguramente, ¿no? Pero si nos interesamos genuinamente por los otros, de repente se da un cambio. No, el doctor Plinio era un hombre muy bien educado, que era un experto en relaciones públicas, un hombre que sabía establecer relaciones sociales. Él era eso, pero sobre todo él era un hombre que realmente, desde su virtud, se interesaba por el alma y por la salvación del alma de los otros. Y eso uno lo sentía, ¿no? Y por eso, como dice don Gustavo, era impresionante. O sea, uno de los martirios de él es que no tenía casi ningún espacio de recogimiento porque a toda hora estaba asediado por personas que querían una mirada, que querían un consejo, que querían hablar con él X y Z tema, a veces como excusa simplemente para tener un contacto con él, ¿no? Y si alguien lo vivía aislado era doctor Plinio, que para las personas de la audiencia que no conocen, era un hombre soltero, el fundador de una obra donde entró el fundador de los Heraldos del Evangelio y fue el maestro espiritual de los Heraldos del Evangelio, pero era lo que dice don Gustavo, ¿no? Era un hombre realmente interesado y eso también es cruz. Eso no es solamente, las relaciones humanas no son fuente de felicidad, porque uno puede a veces estar en contacto con gente muy interesante, que cuenta cosas muy interesantes y novedosas y hasta útiles para uno, pero a veces no, es escuchar a veces las quejas repetidas y sin sentido y mal contadas de uno que dice que yo por qué sufro tanto, etcétera. Pero doctor Pino lo escuchaba con bondad, lo escuchaba con virtud, derramando su sangre, el sacrificio de estar escuchando a esa persona aburrida, ¿no? Pero eso era lo que atraía de él. Él era una persona enteramente entregada, enteramente virtuosa, y bueno, ¿no? No solamente fue un hombre que no murió solo, ¿no? Sino que tenemos la certeza, quienes conocemos la vida de él, que los siglos futuros recordarán a ese hombre y medio girarán en torno a la doctrina de ese hombre, ¿cierto? Porque ese hombre se entregó por amor de Dios al bien de las almas y al bien de la civilización y al bien de los países, ¿no? ¿Cuánto tienen los países que deberle al doctor Plinio? Eso es otro capítulo que un día será contado, ¿cierto? Ese hombre que tanto se dio, que tanto se donó a los demás se entregaron a él también y fundó una escuela espiritual y tiene hijos espirituales en el mundo entero. Realmente instamos a nuestros escuchas a conocer la vida del doctor Plinio Correa Oliveira, que es algo impresionante. Yo creo que es muy providencial porque esto no estaba tan preparado, pero cuando el programa sea emitido será el día 13 de diciembre, que justamente marca el 112 aniversario del nacimiento del doctor Plinio. Entonces me parece que esta conversación es no solo animadísima con la alegría que tenemos de tener al doctor Saúl el día de hoy, pero también es muy providencial en el sentido de recordar quién ha sido este gran varón católico, apostólico romano y al mismo tiempo cuánto precisamos aprender de su vida porque es una vida realmente impresionante y una vida tan unida a Nuestra Señora y en el mejor ejemplo de los santos. Doctor Saúl, hemos hablado del doctor Plinio. El doctor Plinio siempre, siempre, siempre insistía que él nunca terminaría una conversación sin hablar del Sagrado Corazón de Jesús, del Inmaculado Corazón de María. Cuando hablaba de uno, inmediatamente hablaba del otro. Ahora, uno imaginaría la vida de nuestro Señor y también la vida de Nuestra Señora, no tanto ya en los tiempos en que el Evangelio los registra, sino en esos 30 años anteriores, ¿no? Y Nazaret, en esos tiempos, dicen los estudiosos, que no tendría más de 400, 500 personas viviendo en Nazaret. Entonces, era también un lugar aislado. ¿Cómo sería Nuestra Señora? ¿Cómo sería la conversación que ella tendría? ¿Y cómo serían sus relaciones con otros?
porque no podemos imaginar a Nuestra Señora solamente viviendo en un recogimiento con los ángeles sin tomar en consideración nada que la rodeaba. Exactamente, don Gustavo. Cada día que pasa es un día en que se conoce más de la vida de la Virgen, ¿no? Y también recomendamos a nuestros escuchas adquirir, creo que ya hay una versión digital, La vida de la Virgen escrita por Monseñor Juan Cladías, ¿no? Que es basada en los evangelios, evidentemente, en la doctrina de la Iglesia, padres de la Iglesia y también en algunas revelaciones privadas, ¿no? Lo que le da mucho, le da mucho detalle al relato que hace Monseñor Juan Clara de la vida de Nuestra Señora. Y una de las cosas que salen de esa obra es cómo Nuestra Señora se interesaba y tenía palabras de bondad por la vida de los otros, ¿cierto? Ya el Evangelio nos habla de cómo ella atendía a Santa Isabel, ¿cierto? Como el ángel le avisó que ella iba a tener a un hijo, pero esa bondad de Nuestra Señora parece que se manifestó por los otros en todo momento y de una manera muy intensa. Y ella tiene todos los dones que tuvieron todos los santos en grado máximo, que le cabían a ella. Entonces ella tenía discernimiento de los espíritus. Si hablamos de algún santo caritativo, ella era la caridad extrema, eximia, ¿no? Entonces el convivio con Nuestra Señora de los vecinos, de la familia, de los habitantes de Nazaret, de las personas con las que ella convivió cuando fue a Egipto, inclusive pues fue en torno de ella que se reunió el colegio apostólico después de la muerte de nuestro Señor, los apóstoles atemorizados, ella mantuvo la fe, mantuvo la certeza en la victoria y con su caridad fue atrayendo a uno y a otro, o sea, el convivio con Nuestra Señora era una cosa celestial, ¿no? Monseñor Juan Cla inclusive habla mucho de los países marianos. Hay países que tienen un amor especial a la Virgen, una cosa que algunos explicarán más fácilmente, otros menos, pero hay países especialmente amorosos de la Virgen. Y él decía, oye, esos países tienen un don y tienen una garantía de futuro muy grande. ¿Por qué? Porque es que ella es la que nos obtiene todo. Ella es la que nos une en torno a ella, nos une a nuestro Señor Jesucristo, consigue el perdón de los pecados, consigue ella el canal de todas las gracias. Los pedidos van a través de ella, aunque no se le pida a ella, y las gracias bajan a través de ella, aunque no lo haya pedido por otra vía, ¿no? Entonces, ella es muy importante y ella es la contemplativa del orden de la creación, como dice la escritura, ¿no? Ella contemplaba todo y lo guardaba en su corazón. Ella era una contemplativa de Dios en el orden de la creación, sobre todo en los seres humanos, ¿no? A los que ella quiere salvar también, ¿no? Y por eso ella es corredentora, porque ella sabía era necesario, que era necesario el sacrificio de su divino Hijo para salvar al género humano, y ella lo permitió, y por eso sufrió muchísimo, entonces eso la hace corredentora del género humano, y también ella es madre nuestra, reina nuestra por derecho de conquista, porque si ella no hubiera autorizado, eso no se hubiera dado, por lo menos de la manera en que se dio la redención con el sacrificio inmenso de nuestro Señor. Entonces ella nos tiene un amor tan grande que ella, dicen algunos padres de la iglesia, ella colocó al Hijo en el altar. Ella lo engendró, ella lo amamantó y lo colocó en el altar. Y en el altar, ¿para qué? Para ser sacrificado. Bueno, si ese es el amor que ella demostró hacia nosotros, porque ella hizo eso por amor a nosotros, bueno, tenemos que pedirle a ella que esas gracias fructifiquen, y tenemos que tomar el ejemplo de ella, que ella no tuvo problema no solo en darse ella, como va siendo cada vez más conocido a lo largo de su vida, sino que ella no tuvo problema, el tesoro más precioso de ella, que no era ella misma, sino era su divino Hijo, darlo para la redención de sus hombres, que ciertamente ella amó porque contempló. Y la soledad de Nuestra Señora también nos puede ayudar muchísimo a sobrellevar estos tiempos difíciles, porque no nos olvidemos que hubo momentos en que Nuestra Señora también quedó sola. ¿Y cómo sería entonces ese aceptar esa soledad de ella? Porque como buena madre, todas las madres quieren que sus hijos estén permanentemente con ella, ¿no es cierto? Y de repente ve que nuestro Señor parte para la evangelización, parte con los apóstoles, y no todo el tiempo ella podía estar presente. Entonces, ¿cómo se daría eso también, eh? Esa soledad que muchas veces
pide humanamente de estar acompañados, y ella lo tomaría ciertamente de esa manera celestial, con que todo lo que es en Nuestra Señora es tomado. Monseñor Juan Clara cuenta en el libro que cuando, y es algo que ya venía siendo insinuado por muchos teólogos, ¿cuándo fue que se dio la encarnación? Cuando ella termina de configurar en su espíritu el rostro de Cristo, la figura del Señor, inclusive física, pero ella quería ser simplemente la esclava de la madre del Mesías. Ella empezó a pensar en el Mesías, cómo sería el Mesías, qué cualidades tendría, cómo sería su porte, cómo sería su voz, cuáles serían sus palabras. Y cuando ella termina de configurar en una elaboración magnífica en la cual también participó el Espíritu Santo habitando en ella, ¡pac! En ese momento viene el ángel Gabriel y le anuncia que ella será la madre de Dios, ¿no? Entonces, ese amor que Nuestra Señora le tenía a su divino Hijo era también un trazo de unión grandísimo, místico con Cristo. Entonces, claro, la presencia física para nosotros humanos, y ella es humana, ¿no? Es muy importante. Pero cuando nuestro Señor partía, pues esa presencia física que no estaba le dolía, pero se mantenía la presencia espiritual, ¿no? Es una unión mística con Cristo, ¿no? Ella seguramente sentía lo que Cristo iba sintiendo y las alegrías que nuestro Señor iba recibiendo, y también los dolores que él iba sufriendo. Entonces esa lejanía física iba aumentada también por esa no lejanía espiritual en la cual ella iba sintiendo, por ejemplo en el caso de la pasión, los dolores que él iba. Entonces es duro, es duro. La Virgen también pasó por cruces. La vida de Nuestra Señora no fue un valle de rosas sin espinas, fue un valle de rosas con espinas y con sacrificios. ¿Y cómo ella resistió? Ella resistió pegada de la oración, ella resistió viviendo junto al Espíritu Santo, ¿cierto? Ella resistió también resignada, sabiendo que ella también, como corredentora que sería, debía cargar una parte de la cruz de Cristo, ¿no? La resignación cristiana es algo bonito, porque es real, porque todo es real en la resignación cristiana. Porque la resignación cristiana nos dice, oye, hay cruces, no nos podemos escapar, del dolor no nos podemos escapar, hay dolores que podemos aliviar, ¿cierto? Entonces me llega una enfermedad, no voy al médico, no vaya al médico, y si se alivió, gracias a Dios, dale gracias a Dios. Y si no me alivié, pues cargue esa cruz con resignación cristiana. Dios sabrá por qué, en el plan que él ya tiene destinado para su vida, que es mucho más magnífico que el plan que nosotros queremos y que conocemos, Dios sabrá por qué mandó esa cruz. Y le mandó esa cruz, bueno, pídale a Dios, uno puede dejar de pedir, pero siempre con un corazón tranquilo, de que sea Dios quien decida mi futuro y no yo, que yo quiero esto, pues sí, yo puedo querer esto, creo que mi deseo está en la línea de lo que Dios quiere, pero quien decide es Dios, y Él sabrá, Él sabrá. Vamos a un corte con el coro de los Heraldos del Evangelio y enseguida retornamos con la siguiente sección del programa, que queremos preguntarle al doctor Saúl también cuáles son esos medios más profundos que hay entonces para conseguir esa alegría verdadera que necesitamos y que tanto necesitamos en estos tiempos. Un instante, ya volvemos. Deus in adiutorium meum in tenere. Domine ad adiuvandum me festina. Gloria Patri et Filium et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia. Memento salutis auctor, quod nostri quodam corporis, exilibata Virgine, nascendo formam susteris. Maria, Mater gratiae, Mater misericordiae, tu nos aboste protegget, ora mortis suscipet. Pasamos ahora entonces a la segunda parte de este programa extra, por así decir, que hemos
dedicado a este tema de la alegría, de la mala tristeza, y que es un tema de una oportunidad y al mismo tiempo de una importancia única, porque es la tentación, se podría decir, que todos estamos sufriendo en estos momentos y que nos afecta también en la vida espiritual. Ahora, aquí Monseñor John Cla nos escribe en el comentario al Evangelio de este domingo, nos dice que no podemos olvidar que un acto sobrenatural, hecho con muchísima fe y con penetración, tiene tres alcances. Uno es la alegría en el cielo, otro, el tremor en el infierno, y por último, también repercute en la tierra, donde las almas buenas se sienten fortalecidas, los mediocres se vuelven más confusos y en los malos crece la amargura, la aflicción y la inseguridad. Entonces, qué tema interesante, porque podemos estar en la soledad, podemos tener una tentación al abatimiento, pero si pensamos que los actos sobrenaturales que podemos ofrecer tienen una repercusión enormísima, y de aquí a poco vamos a conversar con el doctor Saúl sobre cada uno de esos puntos que Monseñor John Cla nos coloca, eso nos abre una perspectiva absolutamente no solo entusiasmante, sino que también nos va a sacar de cualquier tipo de depresión. Doctor Saúl, empecemos por ese aspecto. Un acto sobrenatural hecho con fe y con compenetración da alegría en el cielo. Eso nos tiene que hacer subir el ánimo, ¿no? Podemos tener la sensación de que estamos solos, pero es una sensación, ¿no? En verdad no estamos solos. Estamos siempre con el ángel de la guarda y con mucha frecuencia con el demonio de la perdición, ¿no? Tenemos un demonio que quiere imitar malamente al ángel de la guarda y estando siempre, Y nos da malos consejos. está constantemente ahí, como dice la escritura, como un león rugiente en torno de nosotros, viendo el momento en que nos descuidamos para lanzar sus venenos, sus tentaciones. Esa es una realidad, ¿no? Entonces la persona dice, estoy solo. No, más bien de pronto lo que está es bajo la acción del demonio de la perdición, ¿cierto? Pero también está el ángel de la guarda, que cualquier ángel de la guarda tiene más poder que cualquier demonio, ¿cierto? Entonces la persona no está sola. Y si la persona hace un acto bueno, ¿no? Como dice la escritura también, él es espectáculo para los ángeles y para los bienaventurados, ¿no? Entonces esa persona... ¿Podemos dar un ejemplo a la audiencia entonces? ¿Cuál sería un acto bueno que se puede hacer cuando estamos solos? Don Gustavo, por ejemplo, en muchos países hoy en día hay personas mayores que viven solitas. ¿Por qué? Porque sus familiares no tienen tiempo, porque sencillamente no tienen familiares cercanos, ¿no? Entonces esa persona, al momento en que ora, listo, esa persona, del mundo sobrenatural hay muchas cosas que sabemos y muchas cosas que no sabemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando uno reza? Uno sabe, uno establece un puente con Dios, pero de pronto no es solo eso, porque ¿cómo es que se establece ese puente con Dios? Entonces, yo me imagino como un alumbrado propio, por ejemplo, de estos días que nos acercamos a la Navidad, como un alumbrado que se enciende. Con la oración empieza a encenderse un alumbrado que termina llegando a un sitio que es Dios, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Estamos intentando dar ejemplos para entender qué es lo que ocurre con la oración, pero son gracias que empiezan a ser compradas con la oración, son demonios que empiezan a alejarse con la oración, todo muy equilibrado, ¿no? No podemos tampoco vivir en paranoia por el demonio, pero tampoco podemos negar la existencia del demonio. Por eso tenemos que rezar constantemente, para mantenerlo alejado, porque competir con el demonio es sinónimo de perder si entro en el mismo terreno de él. Entonces lo mejor es mantenerlo alejado. ¿Cómo lo mantengo alejado? Con la oración. Entonces la persona está solita, en su casa, en su apartamento, en su sitio de retiro, por ejemplo, y la persona empieza a rezar. Uy, empiezan a ocurrir cosas magníficas que uno no ve, que la fe nos enseña, que son muy reales, ¿no? Y entonces los ángeles empiezan a actuar. Y resulta que hay una persona, por ejemplo, un familiar, un sobrino, que está medio alejado de la fe, y por estar medio alejado de la fe está medio angustiado con el futuro, y qué va a pasar en el 2021 con lo que pasó ya en el 2020, podemos pensarlo. Resulta que por la oración de este señor, de esta señora que está solita en su casa de retiro, el sobrino, porque Dios está aplicando esos méritos al sobrino, siente una nueva fuerza. Dice, no, para adelante, tenemos que tener confianza, Dios nos va a ayudar. Y se acuerda de la abuelita que rezaba el rosario cuando él era chiquito, y de pronto eso lo puede acercar nuevamente a la fe y le puede reenfermarizar en su fe, etcétera. O sea, con la oración pasan muchas cosas maravillosas. Entonces, se da alegría en el cielo, se puede poner al infierno en temor también.
por un buen acto sobrenatural hecho con fe y con penetración. Que esa es otra cosa que todavía es muy misteriosa. O sea, sabemos muchas cosas, las sufrimos, la acción de los demonios, pero desconocemos muchas otras cosas de la acción de los demonios. Pero Dios nuestro Señor, por eso vino a fundar su iglesia, ¿no? Ya nos dio con la iglesia muchos recursos para combatir la acción de los demonios, ¿cierto? Y el primero es la oración. Primero la oración pública de la iglesia, que es la misa, ¿no? La asistencia a la Eucaristía, unirnos a las oraciones de la iglesia, eso ya tiene una fuerza muy grande, ¿no? Pero la oración privada también. Entonces, por ejemplo, podemos estar bajo la acción de un demonio, ¿no? Un demonio, Dios lo permitió. ¿Por qué? Dios sabrá en su sabiduría infinita por qué permitió la acción de ese demonio. De pronto para suscitarnos también el deseo de rezar. Y resulta que llega un ángel y nos da ánimo para rezar y con la oración se va alejando, ese demonio se va alejando, se va alejando y en el infierno van entrando en confusión porque cuando uno habla de demonio uno sabe que no es uno, sabe muchos demonios como hay muchos ángeles, ¿cierto? Y entonces por la acción de la Virgen a través de la oración esos demonios se van alejando, van actuando menos en torno nuestro o en torno de las personas por las que estamos rezando, o sea, no conocemos, no. Yo creo que todavía, por ejemplo, yo creo que la literatura tiene que generar figuras que nos vayan dando un mayor amor a la oración. La literatura fundada en la teología, en la filosofía y en la teología cristiana, ¿cierto? Pero de lo que ocurre cuando uno reza, más en este mundo ateo, naturalista, que nos dice que la oración no sirve para nada, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer la labor contraria. Oigan, no, espérese, la teología nos dice lo contrario, que el que no reza se condena. Dice, ¿por qué? Porque es que ¿qué ocurre cuando usted reza? Es que usted obtiene las gracias del cielo. ¿Qué ocurre cuando usted reza? Usted se conecta, por así decir, con los ángeles, se conecta con los bienaventurados, se conecta con Nuestra Señora. Y eso es real. No, pero eso no lo siento. No, tranquilo, es que no es necesario sentirlo. Lo importante es lo que la fe se lo dice, ¿no? Empiezan a ocurrir cosas maravillosas. Entonces, sí, empezar a explorar sobre todo la oración. Hay un ejemplo muy interesante que colocan en el catecismo y que nos dice que un niñito recién nacido, y vayamos al extremo de recién nacido, vamos a decir que fuese unas horas después de nacido. Bueno, si en ese momento le bautizan, un niñito bautizado de 3 horas de nacido es más poderoso, sobrenaturalmente hablando, es más poderoso que el infierno entero. Entonces, ese mito que existe sobre ciertos poderes que el demonio tiene y esa influencia, etcétera, etcétera, es un mito, porque si hablamos del mundo sobrenatural, un niñito que puede ser el más indefenso, que puede ser el más frágil, sin embargo bautizado por la acción del Espíritu Santo, por la acción de la Santísima Trinidad, es más poderoso que el infierno entero. Qué interesante ese punto. Mire, don Gustavo, que ayer no me aguanto de contar una anécdota, no mía. Ayer noticiábamos, en estos días noticiábamos un libro del doctor Richard Gallagher, y él que es un psiquiatra formado en Princeton y en Yale, y este era un psiquiatra católico, como hay muchos psiquiatras católicos, y un día lo llamó un sacerdote, ¿cierto? Que para revisar a una persona como psiquiatra, claro, para intentar discernir si había una enfermedad mental, y si no la había, pues entonces vamos a buscar otras razones para lo que le estaba pasando, ¿no? Y entonces él cuenta una anécdota, ¿no? Que él cuenta una anécdota que un día, eso debía ser en los primeros años, porque él ya lleva 25 años, él hace parte de la Asociación Internacional de Exorcistas. Es el único laico y el único psiquiatra que hace parte del órgano directivo de la Asociación Internacional como consejero científico, ¿no? Entonces esto que voy a contar, que lo cuenta en su libro, el libro ya no me acuerdo cómo se llama, pero lo recuerdo ahorita, ¿no? Está cumpliendo 25 años de asesorar a la iglesia, ayudar a la iglesia en todos estos temas de ataques diabólicos y de posesiones y cosas de eso, ¿no? Entonces esto que vamos a contar parece que ocurrió en esos primeros años. Un día a las 3 de la mañana se despierta asustado junto con su esposa. A las 3 de la mañana. Y es que ellos tenían 2 gatos en su casa. Y los gatos normalmente eran pacíficos. Normalmente eran unos conejos que se tiraban en las alfombras y lo único que hacían era dormir todos los días. Pero a las 3 de la mañana los gatos estaban destrozándose entre ellos. Dice el doctor que uno veía la intención de uno y otro de hacerse un daño mortal. Entonces, no sé cómo, los separaron. Lograron separar a los gatos, ¿cierto? Y ya separados manifestaban todavía ese deseo animal de hacerse daño. Pero una cosa rarísima,
¿no? Y al día siguiente, ya en su consultorio, va una mujer remitida por un sacerdote exorcista. Y la mujer dice, no, lo que pasa es que yo soy alta sacerdotisa de un culto satánico. Uy, Dios mío bendito, terrible, Interesante. ¿no? Y Personaje. entonces, una mujer que no había conocido en su vida, que estaba conociendo, llega la mujer y le dice, bueno, ¿y cómo nos fue con nuestros gatos anoche? Oh, Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? Lo que queremos decir es que insistir en este tema, que en el mundo sobrenatural y preternatural se refiere a esos temas de los ángeles y se usa más para los ángeles caídos, hay muchas cosas que desconocemos. Entonces, ¿cómo fue que esta mujer sabía que al día siguiente iba a ver a tal psiquiatra? ¿Y cómo fue que ella tuvo conocimiento de lo que pasó con los gatos? Y si ella tuvo influencia en la pelea de esos gatos, o si no fue ella, si fue una entidad. Bueno, yo no he leído el libro, simplemente leí una reseña del libro. Muy probablemente esta mujer, por andar en esas actividades, era una mujer posesa por el demonio. De pronto no estaba hablando ella, sino el demonio que la poseía, ¿no? Entonces, era el demonio como que vanagloriándose de la cosa que había hecho la noche anterior en la casa del psiquiatra, pero al final, seguramente la historia es pésima para el demonio. Seguramente esta mujer fue diagnosticada como una persona sana mentalmente, y sana mentalmente significa que tiene que ser objeto de un exorcismo, y seguramente se le hizo un exorcismo y seguramente el demonio tuvo que salir expulsado de esa alma, y ojalá, como digo, no he leído el libro, ojalá esa alma esté hoy en día por el camino del bien. Entonces, eso es lo que quería resaltar. Llega el demonio y dice, oiga, yo tengo tanto poder, mira lo que hice con sus gatos, a un hombre que no conozco. No sé qué. No, pero el demonio es más bien un fanfarrón escandaloso, ¿cierto? Delante del poder de Cristo, delante del poder de la oración, delante del poder de la Virgen y de sus ángeles, de los sacramentos de la iglesia, ¿no? Y si es del caso de un exorcismo hecho por una persona autorizada para eso, un sacerdote autorizado para eso, el demonio no tiene poder. El demonio no tiene poder, pero eso sí, como decía el exorcista de la diócesis de París, quien noticiamos también en estos días en Gaudium Press, con el demonio no se juega. Con el demonio no se juega. Entonces, jugar con cosas de brujería, de cosas paranormales, con el demonio no se juega. ¿Por qué? Porque las garras del demonio son bien fuertes, ¿cierto? Pero desde una posición cristiana, tampoco tenerle miedo al demonio. Tampoco tenerle miedo al demonio. Eso sí, vivir con una vida de piedad bien. Y si en algún momento el demonio nos cogió con una de sus garras y nos pegó una zarandeada, tranquilos. Dios nos redimió. Dios nos dio los elementos para salir de las garras del demonio. ¿Cuáles son esos elementos? Sacramentos de oración. Sacramentos de oración. Cayó. El demonio le pegó una zarandeada brutal, lo cogió. Así que vaya y confiésese. La confesión, como decía el Padre Amor, es el principal exorcismo, porque expulsa al demonio del alma. El exorcismo expulsa al demonio del cuerpo, ese que están en las películas, a veces mal contadas. Pero en cambio la confesión expulsa al demonio del alma, que es lo peor, porque el alma en pecado es un habitáculo del demonio, ¿no? Y entonces con los sacramentos y con la oración la persona va haciendo cada vez menos títere del demonio, ¿no? Y evidentemente usar sacramentales, no de una manera supersticiosa, pero usar sacramentales, el agua bendita, la sal bendita, para eso está el recurso de la iglesia, el sacerdote que bendiga una casa, si hay cosas raras, pues buscar que el sacerdote haga una ceremonia especial, etcétera, ¿no? Pero para eso vino Cristo, para derrotar al demonio, y ya lo derrotó. no olvidemos que un acto sobrenatural en nuestra soledad, muchas veces en nuestro aislamiento, en nuestra imposibilidad de tomar contacto con los otros, porque, bueno, las circunstancias están así, ¿qué valor tiene entonces un acto sobrenatural? Hecho con fe y con compenetración, da alegría en el cielo, da temor en los infiernos y también puede influenciar las cosas en esta tierra. Doctor Saúl, muchísimas gracias por venir al programa el día de hoy. Nos ha dado una alegría enorme en esta entrevista que es larga pero es lindísima porque nos ha realmente colocado en perspectiva sobre las diferentes maneras que tenemos de combatir esta aparente soledad, esta tendencia al abatimiento, que muy por el contrario nos puede transformar y nos puede colocar en el contraataque para las buenas cosas, para la iglesia y para nuestra santificación. No, me ha gustado, mucho gusto. Y sí, detrás de mucha depresión, de pronto hay una acción preternatural, y eso solo se combate con los recursos que nos da la iglesia, con los recursos que nos da la fe, entonces hay que acceder a ellos.
Y con esto, en nombre del equipo de producción y de quien les habla, el hermano Gustavo de los Heraldos, nos despedimos hasta dentro de una semana. Así que a rezar mucho, a perseverar con confianza, con los ojos en la Eucaristía y en María Santísima, a la búsqueda incansable de descubrir siempre más lo inédito sobre los Evangelios.